Hola, buenas. Hoy estamos acá con Rodrigo para presentar el diálogo de Hipias Menor, nuestros comentarios al respecto y hablarles un poco sobre este texto. Hola, soy Rodrigo y junto con Leo, como bien les dice, vamos a proceder a introducir algunos comentarios respecto del diálogo de Hipias Menor. Luego, obviamente, de haber presentado los argumentos principales, que los vamos a agrupar en dos ejes. El primero tiene que ver con una primera tesis que se expone sobre la identidad de dos sujetos que ya vamos a introducir en el diálogo, y la segunda parte que se va a sostener respecto de una segunda tesis con la cual finalmente el diálogo cierra igualmente aporético. Ahora, tengamos presente cuáles van a ser los interlocutores en este diálogo platónico menor, y serán Eúdico, Sócrates e Hipias. Y el contexto dramático se los va a proceder a presentar brevemente Leo. Ok, en el texto ocurre que Hipias estaba dando un discurso y al terminar luego la gente se va y Éudico le pide a Sócrates que le haga las preguntas que Sócrates había tenido. Entonces Sócrates procede a preguntarle a Hipias sobre quién considera que es mejor de los personajes homéricos, si Aquiles o si Ulises. Claro, y pasa que al parecer el discurso que había emitido Hipias frente a una gran audiencia había tenido que ver justamente con respecto a esta cuestión, y Sócrates, quien siempre prefiere las intervenciones de tipo dialógicas más íntimas, esperó a que Hipias culminara su discurso para recién comenzar a plantear sus preguntas frente a un grupo menor de personas. Y ante eso, a través de la intervención de Eúdico, es que Hipias acepta, un Hipias sofista que se considera muy sabio a sí mismo, siempre seguro de las exposiciones que realiza en las ocasiones de las Olimpiadas griegas. Incluso llega a decir que nunca ha escuchado a nadie tener mayor razón que él mismo. Y este Hipias acepta y le dice a Sócrates que pregunte nomás. Y bueno, la primera pregunta de Sócrates será: ¿a quién consideras en efecto mejor, Hipias? ¿Consideras mejor a Aquiles o consideras mejor a Odiseo? Y la respuesta inmediata de Hipias será que él considera a Aquiles el más valiente, a Néstor, un Néstor que no volverá a ser tocado, el más sabio, y a Odiseo el más astuto. Claro, entonces enseguida Sócrates le dice que no comprende a qué se refiere con astuto, así que lo explique mejor y se empieza a desarrollar el diálogo ya desde una perspectiva conceptual y intentando, o sea, culminando finalmente esta primera parte en que estos dos personajes en realidad sus características que parecían muy distintas, luego parece que no son tan distintas, sino que son más bien iguales. Claro, en efecto, una de las primeras cosas por las cuales Sócrates pregunta a Hipias es si acaso, luego de considerar a Aquiles como el más valiente y a Odiseo como el más astuto, entonces no era también Aquiles un personaje astuto en la obra de Homero. Y lo que sucede es que aquí Hipias hace coincidir al mentiroso con el astuto y presenta un fragmento del diálogo homérico en el cual Aquiles se presenta como el más veraz. Por lo tanto, dado que Aquiles aparece siendo el más veraz y el menos dispuesto a mentir, por contrario a Odiseo, es que entonces Odiseo va a asumir la figura no solo del mentiroso, sino que también, en una identificación bastante discutible en este diálogo, también la del astuto. Sí, nosotros nos preguntamos discutiendo el diálogo si era exactamente lo mismo ser astuto que ser mentiroso. Y entonces en nuestra discusión convenimos primero una definición de mentira como una falsedad, pero que se dice intencionalmente con el fin de engañar al otro. Y entonces nos preguntamos si esta definición se corresponde con la astucia. A nuestro parecer es que no, porque cuando uno juzga a un buen mentiroso, si se refiere respecto a que es mentiroso, no existen buenos ni malos, porque simplemente se considera la intención y no la eficacia. Pero entonces un buen mentiroso se refiere más bien a alguien que miente bien, y la astucia parece capturar más bien la eficacia de la mentira. Por otro lado, parece ser que la astucia resulta ser un adjetivo mucho más amplio que el mero hecho de ser un mentiroso. Alguien podría ser astuto en situaciones que nada tienen que ver con la mentira. Un ejemplo sería estar perdidos con un grupo de amigos en el bosque
y el más astuto es el que en una situación de emergencia logra dar con el camino para poder escapar de esta situación a través de un acto, digo, de astucia. Ahora bien, a través de este ejemplo uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué tiene de distinto la astucia con la prudencia de pronto? Y es que al parecer la prudencia tiene más bien que ver con una actitud de anticipación frente al riesgo, mientras que la astucia es una forma de enfrentar el riesgo en un momento de manera improvisada, de una forma imprevista. Claro, así es. Entonces la astucia tendría que ver, una definición podría ser que alguien es astuto en tanto reconoce lo que le es útil para un fin, pero ya no con anticipación, como sí podría ser el prudente, sino que en el momento y situación precisos. Se requiere, por tanto, de creatividad. Y por lo tanto, el mentiroso, que no es solo mentiroso, sino que también es astuto, va a ser el mentiroso capaz de mentir mejor en función del fin que busca, y ese es el atributo propio del astuto, en el momento que le sea más indicado. Esto para decir que, a la luz de nuestro análisis, la astucia no necesariamente se identifica con la mentira, a pesar de que en el marco de este diálogo sí se hace. Sí. Pero siguiendo con una discusión bastante entretenida que tuvimos, luego el fin de mentir es engañar, pero ¿es lo mismo mentir y engañar? Pareciera que sí o pareciera que no. Podemos pensar en el siguiente ejemplo que se me ocurría a mí. En una fiesta de cumpleaños, los anfitriones tienen torta para darle a la gente y la persona que quiere engañar al resto porque no quiere comer la torta, pero sin embargo tampoco quiere ser malo con los anfitriones. Y ser honesto diciéndoles que la torta no le gustó. Claro. Entonces prefiere decirle, sí, ya comí, pero considera que no es una mentira porque en realidad ese sí ya comí no se estaba refiriendo a que comió en esa situación, sino que estaba comiendo la semana pasada en otro lado, nada que ver. Claro. Es como si un amigo me preguntara si ya comí papas fritas en un contexto específico de ese momento, y yo, sin haber comido papas fritas, hubiese contestado que sí, pero eso sí responde a que comí papas fritas hace un mes atrás, por decirlo de alguna forma. Claro. Incluso se puede compararse con el típico ejemplo ético de si uno debería responderle a un oficial nazi que tiene un judío en su alcoba, y entonces muchos autores han dicho que lo que debería hacer es decirle, sí, yo lo vi saliendo, yendo a comprar, pero omitir que después volvió a la casa y que ahora está ahí. Claro, y más específicamente con respecto a los ejemplos que brindábamos con anterioridad, cabe preguntarse si es que estaríamos entonces mintiendo o simplemente engañando. Y aquí es donde al parecer la mentira con el engaño parecen ser dos situaciones completamente diferentes, en donde incluso podríamos llegar a engañar sin mentir, incluso podríamos engañar diciendo la verdad, si es que la persona que nos escucha estuviese todo el rato sospechando de nosotros y por lo tanto pensando que cualquier cosa que yo voy a decir es mentira, y yo me la juego entonces por decir una verdad, sabiendo que la persona no me va a creer. Y tal vez para ejemplificar esto podríamos pensar en un terrorista que está siendo interrogado por la policía, y la policía todo el rato desconfiando de las respuestas que el terrorista podría darles, y el terrorista, consciente de esta situación, dice solo verdades, aspirando a que justamente no se le crea, sino que se les crea todo lo contrario, y de este modo es que logra engañar a la policía sin decir ninguna mentira. Así es. Pero en todo caso, si consideramos que existe una intención comunicativa de comprensión, engañar es imposible hacerlo sin mentir. Suponiendo que todo el grupo de personas que está dialogando en una situación estén conmovidos hacia una comprensión total, hacia entenderse en el momento oportuno, por ejemplo, si es que uno tuviese plena comprensión de que le están preguntando si comió torta en el cumpleaños actual y no en un cumpleaños pasado, ese acto de engañar sobre que sí, comí torta, pero fue hace un mes atrás, no podría ser otra cosa más que una mentira, porque uno entiende que le están preguntando por haber comido torta en ese cumpleaños. Ahora, uno podría evadir ese contexto si es que tiene estos dominios de verdad distintos, pero en una situación comunicativa tradicional que apunta hacia la comprensión, ciertamente ese engaño se trata de una mentira. Claro, porque existe un dominio social compartido entre todos los participantes de la conversación, y traicionarlo adrede, entonces sería mentir. Ahora, estas son algunas de las discusiones a las cuales nos llevó este diálogo.
Eh, y sucede que de pronto, tal vez por problemas de traducción, que de hecho no mencionamos la traducción que estamos utilizando para este diálogo, que es la de... No tengo el nombre, pero sí es de Gredos. Es la de Gredos, tomo 1. Hay muchas dicotomías que se realizan y que de pronto aparecen discutibles, y uno podría preguntarse si son acaso las culpables de que el diálogo finalmente culmine en aporía, o si simplemente se trata de un diálogo mal planteado por parte de los interlocutores. Algunas de esas distinciones son la oposición que se realiza entre ser veraz y ser astuto, o ser veraz y ser mentiroso. La misma identidad que se realiza entre ser astuto y mentiroso ya aparece un poco conflictiva. ¿Y por qué no se realiza entonces, por lo tanto, una oposición tal vez un poco más exacta, no entre veraz y mentiroso, sino que entre veraz y falaz, y como opuesto a mentiroso el ser honesto? Claro. Lo importante de esta distinción sería que uno no puede ser mejor falaz que otro y tampoco podría ser mejor veraz que otro, porque la condición de ser falso o ser veraz no corresponde con la eficacia de un engaño, porque uno puede no ser mentiroso y sí ser falaz. En cambio, ser mentiroso y ser honesto sí reflejan una intención. Y es en cuanto a eso que un astuto podría emplearlas con mayor o menor eficacia. Ahora, para volver al argumento del diálogo en sí mismo, más allá de las confusiones conceptuales que de él se pudiesen desprender, en la primera parte que hemos mencionado, perteneciente a este diálogo, culmina con la tesis de que el veraz y el astuto, a quienes se ha opuesto como el veraz y el mentiroso, no son más que la misma persona, y que por lo tanto Aquiles y Odiseo no se pueden diferenciar como mejor o peor, porque, y esta es la conclusión a la cual llega Sócrates con Hipias, no es otro más que el veraz, en tanto es veraz porque es conocedor de la verdad, puede ser el mejor mentiroso. Y se coloca como requisito para poder mentir mejor el ser conocedor experto de una materia. Y de este modo es que el veraz coincide en su capacidad de poder decir la verdad y también de poder decir la mentira, porque conoce la verdad, con el mentiroso que puede ser capaz de mentir. Por otro lado, el mentiroso no puede ser mentiroso si es que, es incapaz para mentir. Y el único capaz para poder mentir, porque también es capaz de poder decir la verdad, es el veraz. Por lo tanto, la identidad que se da entre el veraz y el mentiroso es la que hace que la tesis de Hipias de que Aquiles es mejor que Odiseo se derrumbe, porque en cuanto a cualidades no parecen ser más que la misma persona. Una conclusión a la cual Sócrates lleva a Hipias, y se trata al mismo tiempo de una conclusión con la cual Hipias no logra estar de acuerdo, y finalmente terminan confrontándose a través de fragmentos de la Ilíada, en donde Sócrates le dice: mira, Hipias, yo te estoy preguntando por cuál es mejor que otro, porque Aquiles también aparece como mentiroso en la Ilíada y le presenta fragmentos en donde Aquiles efectivamente miente de forma deliberada. Y esto va a conducir el diálogo a una segunda etapa en donde Hipias le dice a Sócrates: mira, Sócrates, estás juzgando mal. Lo que pasa es que, claro, tanto Aquiles como Odiseo mienten, sin embargo, uno lo hace de forma voluntaria, y ese alguien es Odiseo, mientras que Aquiles lo hace de forma involuntaria. Y eso es lo que hace mejor a Aquiles que a Odiseo. Una tesis que rápidamente Sócrates va a proceder a derrumbar nuevamente. Así es. Para decirlo en un modo sencillo, el argumento que utiliza Sócrates es que una persona que obra mal involuntariamente, sí, es peor que una persona que obra mal voluntariamente, porque la persona que lo hace de manera voluntaria tiene la capacidad para actuar bien. Entonces da varios ejemplos. El primero de ellos es una corrida, dos corredores, uno que cojea involuntariamente, es decir, porque tiene un problema en la pierna o qué sé yo, y un corredor que cojea pero voluntariamente. Termina siendo mejor el corredor que corre mal voluntariamente, puesto que este último tiene la capacidad para obrar bien también, y así con muchas otras cosas, y finalmente también con actuar mal. Actuar mal voluntariamente implica que uno tiene la capacidad de actuar bien voluntariamente, y entonces es por eso que el que hace maldades voluntariamente es mejor que el que hace mal
involuntariamente. Por otro lado, ya se había llegado en la primera parte del diálogo a la conclusión con la cual Hippias había estado, al menos dentro del marco lógico de los argumentos que habían estado siendo planteados, de acuerdo, la cual decía que no era acaso el que miente voluntariamente mejor que el que lo hace sin querer. Ahora, se trata de una disquisición moral respecto de la cual Hippias no va a lograr estar finalmente de acuerdo, a pesar de que la lógica del diálogo sí lo afirme, a través de los ejemplos que mencionaba recién Leo, pero que no son los únicos. De hecho, Sócrates intenta convencer a Hippias de esta realidad a través de ejemplos que tienen que ver con el correr, el ejecutar algo, la lucha, realizar ejercicios físicos, la fuerza, la mala apariencia, la voz, el canto, tocar instrumentos musicales, un montón de situaciones en las cuales, al parecer, realizar el mal o realizar un acto fallido de forma voluntaria es mejor que realizarlo de forma involuntaria, toda vez que la capacidad de poder hacerlo voluntariamente algo dice respecto del control que el sujeto tiene con respecto a sí mismo, mientras que el que comete error involuntariamente podría incluso ser incapaz de decir la verdad cuando él lo quiera decir porque no tiene voluntad respecto del tema. Esta nueva tesis va a ser de todos modos desechada por Hippias y el mismo Sócrates le va a decir, bueno Hippias, si tú no estás de acuerdo, no es más que al fin y al cabo porque es a esta conclusión a la que hemos llegado a través del diálogo y tendríamos que reexaminarlo nuevamente. Sí, Hippias lo rechaza porque hace la conexión con el ámbito moral. Y moralmente, al menos a nivel de intuición, a mí también concuerdo con Hippias, con que alguien que actúe mal voluntariamente es moralmente peor que alguien que actúe mal involuntariamente. Un niño que no sabe distinguir entre bien y mal, entonces tenemos más chance de perdonarle que alguien que sí conoce qué es el bien y el mal. Ahora, en el marco del diálogo, al haber sido definida la capacidad o el ser capaz como el poder hacer lo que se quiera cuando uno quiera, ciertamente hace mejor en tanto capacidad al que puede obrar mal voluntariamente que al que puede obrar mal, ni siquiera puede, sino que al que obra mal involuntariamente y que no sabe prácticamente lo que está haciendo, que no tiene voluntad con respecto a lo que hace. Entonces se entiende que aquí hay dos líneas de juicio respecto al que es mejor y al que es peor. Ciertamente es mejor el que es capaz cuando la línea de juicio responde a la capacidad, pero la línea se coloca un poco más discutible en función de nuestro marco moral si es que se juzga el ser capaz de hacer la maldad de forma voluntaria en un marco en donde se entiende que hacer el mal no es bueno y no podría por lo tanto ser un alma capaz de hacer la maldad voluntariamente mejor que un alma que hace el mal involuntariamente. Claro, pero de todas maneras el aceptar entonces el plano lógico que nos está hablando Sócrates no equivale necesariamente a aceptar el plano moral, porque puede pasar que los más capaces sean los más reprochables moralmente, como el más capaz de matar a alguien no es necesariamente venerable, a pesar de que pueda actuar de otra manera. Como se ve, al ser un diálogo menor, es bastante breve respecto a los argumentos que se exponen, fácilmente dividible en dos secciones y simplificado en dos tesis, que la resumimos rápidamente como que la primera tenía que ver con que el veraz y el mentiroso se identifican, mientras que la segunda tesis tiene que ver con que el que realiza el mal voluntariamente es mejor que el que lo realiza involuntariamente. Puede dar, sin embargo, paso a un montón de discusiones, de análisis relacionados con diferentes ámbitos de la filosofía, la relación entre la lógica y la ética, que podrían mantenernos entretenidos por mucho tiempo y también esperamos que a ustedes así lo provoque. Es verdad, así que si les interesó este trabajo, anímense a leer el diálogo y dejen sus comentarios si es que se les ocurren nuevos argumentos o refutaciones. Así que muchas gracias por escucharnos, nos estaremos viendo en otra ocasión. Que estén bien.